Hola, ¿cómo están mis hermanos? Me da gusto saludarles una vez más. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la, la clase, el tema de esta semana y me da mucho gusto poder hacerlo, me da mucho gusto poder contactarlos. Le felicito si se está tomando este tiempo. Es un tiempo corto, serán algunos minutos, pero es un buen tiempo para estudiar la palabra. Vamos a hacerlo juntos en un pasaje digamos, muy clásico, pero muy profundo en cuanto a su mensaje para nosotros el día de hoy. Me da gusto, insisto, en que pueda ver este video. Tal vez usted se preguntará por qué seguimos haciendo los videos si mayormente nos estamos reuniendo en forma presencial en el templo. Bueno, lo hacemos porque justamente la parte presencial es muy importante y queremos o deseamos que cuando vayamos al templo vayamos preparados, dispuestos. La Biblia nos invita a acudir al encuentro con nuestro Señor, pero nos invita también a que vayamos preparados, o sea, que vayamos en esa conciencia, con ese anhelo de verle, de escucharle, de meditar en su palabra, de convivir con Él en su casa. Entonces, pensamos en la escuela dominical que al seguir haciendo los videos estamos dándole a toda la iglesia la oportunidad de estudiar el tema por lo menos un día antes y así llegar ahí ya con la idea de lo que se va a platicar y poder juntos descubrir nuevas cosas, descubrir nuevas verdades a nuestra vida. Entonces, por eso seguimos haciendo estos videos y quiero felicitar a todos los maestros porque todos han participado y han hecho excelente trabajo en todos los videos que se han producido a través de Ministerios de Escuela Dominical y Discipulado. Bueno, el tema de hoy es la consolación de Jehová. Vamos ahora en este hermoso mes de diciembre, por ahí dice una canción que es el tiempo, la época más bonita del año, el mes de diciembre, y creo que tiene mucho sentido porque es un mes que disfrutamos, es un mes que nos trae un recuerdo de alegría siempre por la manifestación que celebramos en este mes. Ciertamente no hay certeza de que Jesús nació en un día de diciembre. Para muchos, lo más probable es que no fue en diciembre. Así que no es tan relevante, pero sí es relevante el hecho de celebrar a nuestro Salvador, dar parte de, nuestra, de nuestro tiempo, de nuestro ánimo, a rememorar que Jesús ha nacido y que ha sido para bendición nuestra, que el favor de Dios se ha manifestado para nosotros de esta manera. Y siempre será cualquier mes del año, cualquier día del año, sea miércoles o sea junio, sea un 24 o sea un 13, no importa, todos los días siempre es bueno recordar la bendición de saber que Jesús dejó su trono de gloria y decidió venir a un humilde pesebre. Así que en función a eso vamos a estar estudiando esta vez la consolación de Jehová. Es el tema de esta semana. Y estaremos estudiando el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 40, el versículo 11. Perdón, del 1 al 11. Así que si usted tiene su Biblia, búsquelo. Si tiene varias versiones y las quiere leer, puede hacerlo, pausar el video como lo hemos hecho antes e ir y buscar estos 11 versículos y después le seguimos con la explicación o con los comentarios sobre el video. Ciertamente, Isaías es un hermoso libro y hay mucho que disfrutar de él. También es verdad que el video que estamos haciendo no pretende concluirlo todo. Es apenas una ayuda, es apenas una aproximación que usted puede aprovechar y el día de mañana en forma presencial continuar con el estudio y tener todo el resto de la semana para seguir disfrutando de lo que el Señor nos habla a través del profeta Isaías. Así que si ya leyó Isaías 40, versículos del 1 al 11, vamos a continuar. Pensemos un poco sobre Isaías.
Isaías, que significa Dios salva o Jehová salva. 750 años antes del nacimiento de Jesús. Eso para mí es algo que son de las cosas que yo no puedo procesar. Es decir, no entiendo el número, claro, entiendo la distancia en el tiempo, ¿verdad? Pero es abrumador, siquiera que mi cabeza quiera pensar cómo Dios 750 años antes levanta un hombre que nos arroja una luz hacia el nacimiento de Jesús. 750 años antes, en condiciones muy, muy, muy tremendas. El libro de Isaías contiene quizá algunos de los más bellos poemas, de los más reconocidos versículos que usted pueda identificar. En la reunión de varones, siempre que tenemos oportunidad y pasamos lista prácticamente compartiendo un versículo, seguido surge alguien que menciona a este gran profeta, porque es realmente de bendición todo lo que ahí se menciona. Así que es un libro hermoso, ¿verdad? Isaías como un profeta que está en Jerusalén, es decir, en el reino de Judá, un profeta, un hombre conectado con el poder en las dos dimensiones de aquel entonces, es decir, el poder político, económico y el poder religioso, por sus relaciones, por su familia, por sus contactos, la posición que tenía Isaías. Y él desde el mero corazón del pueblo de Judá, de la nación de Judá, nos manda estas profecías, estas enseñanzas que son notorias hasta el día de hoy. Una persona que recibe un llamado, y usted y yo pudiéramos platicar mucho tiempo de Isaías, y todos reconocemos y recordamos ese momento en que Isaías fue llamado por Dios, ¿verdad? Y Isaías nos da esa frase que hoy todavía la utilizamos y hoy todavía le hacemos eco cuando le respondemos al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y Isaías, bueno, es un hombre portentoso en su prédica, desafiante, es un hombre duro muchas veces, pero también es quizá uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con Isaías? Bueno, tendríamos que ubicarnos por lo menos en una forma muy simple en sus tres momentos de la estructura de este libro de Isaías. Todo lo que los más de 60 capítulos que tiene el libro, pudiéramos agruparlos en tres. El primero, desde el capítulo 1 hasta el 39. Es decir, esos 39 capítulos que inicia, Isaías habla del tiempo anterior al exilio. Es decir, ubicándonos un poco en el tiempo, cuando Isaías está profetizando, todavía el reino existe, el reino de Judá todavía existe, todavía hay un rey ahí en Jerusalén. Pero pasa el tiempo y las condiciones van a cambiar. Isaías nos está hablando y se está manifestando en los primeros 39 versículos y está dando un mensaje de advertencia. Es un mensaje realmente duro, son profecías sobre Judá y sobre su capital, Jerusalén. Son también un mensaje de juicio, es un mensaje de condenación. Isaías nos da unas palabras muy, muy duras en esos capítulos. Realmente señala fuertemente y hace ver no solamente el pecado del pueblo, la infidelidad del pueblo, sino la influencia y la responsabilidad que los líderes tienen. Y hablando de los líderes políticos, el rey mismo y su familia y los príncipes y los líderes del pueblo, pero también de los líderes religiosos. Es realmente duro cómo Isaías pone las cosas claras, las señala sin tapujos, ¿verdad? Y hace mención de que todo eso no puede ser ignorado por Dios, ¿verdad? Que todo eso tendrá una retribución, que toda esa inclinación constante
a pesar de ya muchas advertencias, donde el pueblo ha insistido en desobedecer y alejarse de la voz de su Dios, no podrá ser obviado, no podrá ser pasado de largo, y que se viene un inminente castigo. Si pensamos un poco, sabemos que el reino de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Isaías está hablando a Judá, que es el reino del sur. Y el primer reino de los dos que cae por la invasión, tanto así de los babilonios, pues es obviamente el reino del norte. Es decir, aun y cuando el reino del sur miró que ya a su vecino, a su hermano, ya estaba actuando la justicia de Dios y el reclamo por su pecado, aún así el reino de Judá no logró recomponerse del todo para dar muestra constante de arrepentimiento. Y entonces vino la conquista. Y por eso viene la segunda parte, que es del capítulo 40 hasta el 55, donde se está hablando cuando ya el pueblo ha estado o ha sido llevado cautivo. Y fue una destrucción y una masacre, y fue algo dolorosísimo ver destruida la ciudad, todo como consecuencia del pecado. Y entonces ahí, en ese capítulo 40, hay un mensaje de consuelo. ¿Cómo puede ser? Mire, esa es una de las cosas que vamos a ver ahorita en un momento más. ¿Cómo es que Dios habla a través del profeta este mensaje de consuelo y en qué condiciones? Porque estamos hablando ahí en el capítulo 40 de esta parte central, de este periodo donde el pueblo ha sido llevado cautivo, consecuencia de su pecado. Y bueno, también hay profecías de esperanza sobre el retorno a la patria, de nuevo volver a Sión. La confianza, se habla también, profecías de confianza, de mantener la confianza en Jehová, a pesar de que se está en el exilio. Y bueno, recordar una gran verdad. Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca nos ha olvidado. Y la tercera parte habla sobre el post-exilio, o sea, después del exilio. Hay que recordar que hubo momentos, el periodo del exilio fue muy, muy largo. Hubo momentos donde algunos reyes permitían el regreso de algunos grupos a la ciudad, y esos tendrían que regresar y comenzar a reconstruir, pero llegan y encuentran una ciudad destruida, condiciones deplorables. Y hay mensaje de esperanza y hay mensaje de ánimo para esos que están buscando reconstruir. Así pues, pudiéramos hablar de una forma sencilla de esos tres momentos que nos presenta el libro de Isaías. Y hoy vamos a hablar básicamente sobre el mensaje de consuelo que encontramos en el capítulo 40. Como ya vimos, el capítulo 40 está hablando en el momento del exilio, es decir, cuando la conquista ya ha ocurrido, cuando Jerusalén ya ha caído, cuando el dolor, la muerte, la separación, el llevarlos a tierras muy lejanas en condiciones de esclavitud, les han quitado sus posesiones, les han quitado sus lugares santos, y todo el pueblo se lo han llevado, la gran mayoría, hasta Babilonia. Ahí es donde viene esta profecía. Perdón. Y viene ahora la lectura. Quisiera que leyéramos y darle un poquito de sentido a esto que vamos a estar leyendo. Isaías 40, del 1 al 2, dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esa manera de iniciar nos está declarando abiertamente
el amor de Dios. Sí, mi hermano, aunque por muchos años se le estuvo predicando, profetizando al pueblo y no entendió, y no se convirtió, y no se arrepintió, vino las consecuencias del pecado y ahora están sufriendo un pecado, un castigo por deliberadamente a rebelarse delante de Dios. Aún así hay cuidado de Dios. Muchas veces pensamos que cuando nosotros fallamos y cuando no le cumplimos al Señor y cuando nos alejamos de Él, pensamos que le hemos ofendido y que lo único que Dios desea de nosotros es castigarnos. Y ese es un grave, grave error. La Biblia es clara y nos dice que la recompensa que da el pecado es la muerte. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Por eso la dádiva de Dios, dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire qué contraste. Y mire cómo es profundo el amor de Dios. A pesar de que se nos advierte y a pesar de que somos tercos e insistimos y nos rebelamos, y entonces padecemos las consecuencias de nuestro pecado, aún así no podemos pensar en un Dios complaciente ante nuestro dolor. Nunca, no, mi hermano, no es así como Dios piensa ni es así como Él actúa. Al contrario, Él manda mensaje por su profeta anunciándoles consolación, dándoles abrazo. ¿A quiénes consolamos, mi hermano? Consolamos normalmente a aquel que está sufriendo. ¿Quién recibe consolación? Aquel que está en dolor. Cuando recordamos las bienaventuranzas, ¿verdad? Aquellos que lloran recibirán consolación. Dios nos está diciendo a través de Isaías que viene el tiempo de la consolación. Aún, mire bien lo que está escuchando, aún y cuando nosotros estamos sufriendo merecidamente por nuestro pecado. Aún ahí, Dios desea consolarnos. Es decir, Él nos abraza. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de la gracia de Dios? Mire cómo actúa la gracia. A pesar de que nuestra condición y hemos decidido erróneamente, aún así, Dios nos abraza. ¿No le parece que es algo hermoso? ¿No le parece que es un mensaje precioso el que Isaías nos está compartiendo? ¿Qué pasa después? Bueno, surge esta voz. Y este es un tema que es muy amplio y quizá después lo podamos estudiar. La voz que clama en el desierto. Cualquiera de nosotros que hemos estudiado un poco la escritura, referenciamos esta frase, obviamente con el inicio del ministerio de Jesús y obviamente con Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. ¿Qué dice esta voz? Bueno, dice en Isaías 40 del 3 al 5, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí está una parte que es clave. Un Dios buscando abrazar a su pueblo, buscando dar consuelo, diciéndole al pueblo que su tiempo se ha cumplido, que no es necesario permanecer lejos, exiliados, como si estuvieran en el olvidados, porque no ha sido así, sino que Dios ha preparado ya. Dios va ya en camino, pero es necesario que también el pueblo se prepare para recibir a esa consolación, para recibir de Dios su abrazo. Enderezad, dice Dios, calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, nuestras sendas, la manera en que nos conducimos, nuestra actitud, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Mire cómo es Dios diciéndonos, cada uno en su realidad, ubíquese en su realidad
y si es necesario hay que humillarse y esos montes altos tendrán que bajarse para poder recibir de Dios. Que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane. Y entonces, cuando nosotros hemos dado estos pasos, dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. Manifestará la gloria de Jehová y toda carne le verá. Qué hermosa frase, mi hermano. ¿Cuánto necesitamos nosotros escuchar esas palabras de Isaías para que en nuestra vida se manifieste la gloria de Jehová? Luego continúa, y he puesto esta frase, una palabra eterna. Los siguientes versículos del 6 al 8, nos hablan de esta palabra de Dios que permanece para siempre. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué cambiante es el mundo, ¿no es cierto? Las condiciones que estamos viviendo, ¿cómo cambian? Hay una sola cosa que permanece, es nuestro Dios. Su palabra es eterna, inconmovible. Su gracia, escuchamos, no acaba. Se extiende hasta el día de hoy a favor de nosotros, su pueblo. Y justamente eso es lo que Isaías le está recordando al pueblo de Judá. Como Dios no los ha olvidado, que a pesar de lo frágil del ser humano y cómo es tan de poca cosa, aún así la palabra de Dios permanece y vendrá y rescatará a su pueblo. Y termina este pasaje, estamos hablando apenas de 11 versículos del capítulo 40, con una promesa, la promesa de la gloria de Jehová. ¿Qué dice ahí los últimos versículos? He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y escuche esto, mi hermano. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué hermoso pasaje dentro de los muchos que tiene Isaías, pero este es particular porque nos da la imagen de ese pastor, de ese buen pastor que se acerca y que es capaz de cuidarnos. Pero no solamente a distancia, porque Dios, dice la Escritura, no es solamente un Dios de lejos, sino también cercano. Y Él dice solamente, viene y es capaz de tomar entre sus brazos a los corderos, llevarlos en su seno, en su pecho, llevarlos y pastorearlos, dice, mire la calidad, la cualidad, suavemente, pastorearlos suavemente. Es así como Dios nos habla a nosotros, mi hermano. Es un Dios altamente paciente que nos ha sabido acercar, que nos ha sabido buscar, siempre con unas cuerdas de amor. Siempre lo ha hecho así. Y nos anuncia Isaías que ese pastor vendrá así, con cuerdas de amor. Qué hermoso pasaje de este capítulo 40 de Isaías, ¿no le parece, mi hermano? Podemos ver en Isaías entonces que es el profeta mesiánico por excelencia. Isaías, nadie como él para anunciar la llegada del Salvador. Y cuando llega este Salvador, llega en la hora más oscura de la vida, en el momento más duro, más difícil, cuando había menos esperanza, cuando había más dolor. Entonces, justamente, aparece la consolación de Jehová, el consolador de Jehová. Y en él tenemos justamente consolación, tenemos un abrazo de alguien que nos redime y que nos pastorea, pero nos pastorea, como acabamos de leer, entre sus brazos. Nos pastorea
en su seno, nos pastorea en su pecho. Eso significa, mi hermano, la cercanía, el afecto, el aprecio, la bondad, el amor tierno de nuestro Dios. Qué hermoso pasaje tenemos para estudiar, ¿no le parece? Por eso queremos estos videos seguirlos llevando, porque vemos que si usted se toma un poquito de tiempo, llevamos 25 minutos, en apenas 25 minutos usted ya conoce una parte de Isaías y ya está preparado para el día de mañana compartir con sus hermanos en las clases lo que Dios ha hecho y cómo su vida, su experiencia puede ser de testimonio también para otros, para también ellos ser movidos, ser motivados a conocer a este pastor que redime a su pueblo, pero que también lo pastorea con amor. ¿Qué le parece entonces si comparte este video, estudia Isaías capítulo 40 y mañana compartimos en nuestras clases los jóvenes, adolescentes, los adultos, los varones, las señoras, los matrimonios en sus espacios preparados para compartir este gran mensaje? Es un mensaje justamente para este mes de diciembre que recién inicia. Un mensaje donde podemos agradecer al Señor y celebrar justamente la venida de nuestro Mesías. Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto saludarles. Espero verles en el templo.